Y bueno, el día de hoy iniciamos una temporada que es Pan en Casa. Y no es el pan, no voy a hablar del pan que vende hospitalidad afuera, ni el pan que te has comido en la hora del desayuno. Aunque en cierto modo está relacionado, pero vamos a ver el trasfondo espiritual que hay detrás de ello. Amén. Lo que el Señor quiere enseñar, qué es lo que significa el pan a lo largo de la Biblia, de manera resumida, quizás no voy a hablar de todo, pero ¿a qué se refiere el Señor en esto? ¿Qué les parece si antes de empezar oramos? Amén. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, Señor, abre mi boca para que tú des palabra, que venga de tu corazón, Señor, que venga de ti, Señor, y también oro para que todos aquí, Señor, estemos expectantes, estemos con el corazón abierto a tu palabra, nuestra mente, Señor, despierta, lúcida, Señor, que nadie acá se duerma, Padre, que podamos estar despiertos de inicio a fin, Señor. Padre Santo, aún te pido, Padre, que tú puedas despertar al que ya se está durmiendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esa fue una oración un poco graciosa, ¿no? Pero está bien, yo veo que algunos están durmiendo. Vamos a despertarnos, amén. Dile a tu hermano de costado, oye, despierta, que esto va a estar bueno, dile. Ok, uno de los alimentos más comunes, básicos en nuestra mesa, cada mañana, cada noche, en la cena, en el desayuno, es el pan. Un alimento básico, fundamental, que nadie quiere perderse. No puede faltar un pancito en mi casa. No sé si algunos de repente su pan integral, otros su pan de molde, no sé, su pan francés, su ciabatta, su pan de yema, su pan de trigo, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de panes. Y quiero ahí, les he puesto una diapositiva que dice que en el Perú existen más de 300 variedades de pan en todo el Perú. Yo he comido 3 nomás, creo, de las 300. Algunos ya comieron todos los 300 ya. Pero mire, 300 variedades de pan en nuestro Perú, ¿no? Así que si te falta, ahí haz tu lista. Ah, no he probado todavía este pan. Pero el día de hoy te traigo y he traído o vengo a traerte para que tú escuches un pan diferente. El 301, el mayor de todos. El primero, diría yo. El pan que puede cambiar la vida, porque ese pan puede cambiar tu vida, puede ensanchar tu vida. Pero este pan que es Jesucristo, el pan que da vida, es un pan eterno. Amén. El pan entonces es un alimento básico que fue el alimento que Dios dijo al primer hombre, que cuando pecó le dijo, desde ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Y es porque desde ahí hay un significado. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué dijo que ahora que has pecado vas a comer pan en adelante, vas a trabajar, vas a esforzarte con el sudor de tu frente, vas a trabajar duro para que comas este pan? Ahora el pan, en un símbolo, van ustedes en el significado, en el hebreo, el Stronger, ustedes busquen en el significado, va a encontrarse con significados desde pan, obviamente, pero también significa alimento en general, ¿ok? Alimento en general. Entonces, ¿cuál es ese pan original? Es que Adán y Eva comían pan, ¿no? Ya estaban haciendo su hornito y su pan, su ciabatta, ya estaban comiendo su pan francés. La Biblia nos enseña que en un inicio Adán y Eva tenían todo lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas para subsistir. Acompáñenme en Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El Señor le estaba dando todo, le dio todo lo necesario al hombre. La relación directa entre Adán y Eva con Dios era de tal forma que ellos tenían todo lo necesario, no les faltaba nada. No tenía humana, la lógica nos dirían, pero ¿por qué pecaron y si tienen todo lo necesario? Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos escuchado, hasta hemos dicho probablemente, estás trabajando, esforzándote, estás sudando la gota gorda y estás quejándote, diciendo,
Si tan solo Adán y Eva no hubiesen pecado, caramba, no estuviera sudando esta gota. Hermana cristiana, ¿no? ¿Alguna vez escuchado eso? Si tan solo el hombre no hubiese pecado, no estuviera trabajando como esclavo. Y esta es una forma probable de transmitir tu insatisfacción con lo que estás haciendo, con lo que te estás dedicando. Con ese pensamiento interno de que no quieres trabajar y recibir el alimento del cielo, simplemente quieres por tus fuerzas. Estás trabajando duro para poder recibir algo. Pero el Señor nunca dijo que no trabajemos. El Señor nunca dijo que no nos esforcemos. El Señor nunca dijo que no vayan a trabajar. Lo vemos en el versículo 15, versículo anterior al que hemos leído. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Está trabajando o no? En otras versiones dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que sí, el Señor mandó a que trabajemos, a que nos esforcemos para obtener el pan de cada día. Pero esta forma de trabajar, antes que pecara Adán y Eva, era una forma de en una relación directa con Dios, donde no había afán, donde ellos sabían que su proveedor era Dios y que ellos administrarían y trabajarían. Pero entonces, ¿por qué cuando pecaron Dios le dijo, ahora sudarás, trabajarás, te esforzarás? Vamos para eso. Entonces la intención de Dios no era que el hombre no se esforzara o no trabaje o para la obtención de alimento. La intención de Dios era mostrarle que si bien Él era el proveedor, era nuestra entonces responsabilidad administrar lo que Él nos estaba dando. Vemos a un Dios como un proveedor del pan original, del alimento original. Estudios bíblicos muestran que esto se agarran los veganos a veces, o los vegetarianos, que los alimentos en un inicio eran todos los cereales, trigos, eran vegetarianos, los Adán y Eva. Pero al margen de eso, es haciendo un paréntesis, no quiero que te conviertas, no es mi intención que te conviertas vegano, yo no lo soy y jamás seré. Pero ver que todo tenían ellos. La tierra producía lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó? El hombre perdió esa conexión y por ende perdió esa forma de obtener el pan de cada día. Esa forma de cómo Dios quería que nosotros obtengamos o que obtuvieran el alimento. Sin afán, pero ahora ellos pecaron. Génesis 3, 17 al 19 dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. Adán y Eva rompieron entonces ese pacto que los teólogos llaman un pacto tipo el pacto adámico, que es el primer pacto que hizo Dios con Adán. Hey, te doy todo, puedes comer todo lo que está aquí, nada te va a faltar. Pero solo de este de aquí, este árbol de aquí, del bien, del conocimiento del bien y el mal, estás prohibido. Tenían todo. Y a veces el ser humano tiene todo y no es agradecido con Dios. Tiene lo principal de cada día, pero no es agradecido con Dios. ¿Qué nos puede llevar entonces a desobedecer? ¿Qué nos puede llevar entonces a ir en contra de Dios? Adán y Eva rompieron entonces ese pacto por causa de su pecado. El hombre se alejó de Dios. Perdería ese alimento que venía directamente de Dios. Y que ahora el afán del hombre, la autodependencia, la autosuficiencia, te lleva a decir, yo puedo solo, ¿verdad? Cuando tú pecas, lo que le estás diciendo al Señor es, no te necesito, yo puedo solo. Ah, así que puedes solo. Entonces, ahora esfuérzate
y mátate, comerás, a ver con tus propias fuerzas, a ver cómo llegas. Y eso pasó con Adán y Eva. Producto de su pecado, cuenta la palabra de Dios, que a Eva estuvieron buscando, salieron desesperados a buscar comida, no encontraban. Y es porque habían pecado. Pero ¿cuántos creemos y estamos seguros que tenemos un Dios de pactos? ¿Amén? Un Dios de pactos. Un Dios que da un pacto, renueva sus pactos, pero finalmente Él lo que quiere es que nosotros volvamos al original. De tener una relación directa con Él. Y de tener una dependencia de Él. De que el pan de cada día viene directamente de Él. Un nuevo pan del cielo es el siguiente punto. Un nuevo pan del cielo. No sé si lo puse así. El siguiente, por favor. Ajá, un pan del cielo. Un pan del cielo. A lo largo entonces de la historia bíblica, vemos diferentes tipos de pactos que hizo Dios. El pacto adámico, el pacto mosaico de Moisés, las leyes. Pasando por ello hasta el pacto, en este caso mesiánico, que es Jesús como el Salvador. El nuevo pacto. Hay un pacto importante que hizo Moisés cuando Dios liberó al pueblo de Israel entonces para que sean liberados de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero el pacto que Dios hizo con ellos es que tenían que obedecer sus mandamientos. ¿Ven? Nos encontramos ahora entonces en un contexto donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud, es llevado por Moisés al desierto y en el desierto ellos tienen hambre. Repite conmigo, hambre. Hambre. Esta masiva cantidad de personas, millares de personas, millones de personas necesitaban comer. Pero no solo necesitaban comer, también se quejaban por que les faltaba. O sea, no es que yo quiero comer, sí, necesito comer, de hecho, pero quejarte, viendo aún la mano de Dios, de cómo los liberó de la esclavitud. Ellos no podrían subsistir de la caza de animales. Recuerden que tenían una condición seminómade, ¿no? Estaban armaban sus carpas, iban a otro lado, armaban sus carpas. No había forma ni siquiera de cultivar la tierra, porque tenían que ir al siguiente nivel en busca de la tierra prometida. Éxodo 16, del 19 al 20 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿De qué está hablando aquí? Tenían hambre. Dios dio pan del cielo. Muchos de ustedes saben, el maná del cielo. Amén. El alimento del cielo. Pero Dios le dio requisitos a las personas. Y es ahí donde quiero apuntar. Recién esto está empezando, por si acaso. Y le dijo, ok, van a recibir el maná del cielo, pero solamente van a colectar una vez al día. No dos, mucho menos tres. Solo una vez al día. El sexto día colectarán 2 porciones, porque el séptimo día es el día del reposo, de estar en presencia de Dios. Amén. Pero habían siempre personas en que están de miedo. ¿Qué será de mí? No, esta porción no me va a alcanzar. Voy a colectar 2. ¿Y qué pasaba con ese tipo de alimento? Lo que colectaban se volvía gusano, se podría, no valía. Otros, el Señor le dijo que no salgan el domingo. Otros salían, el séptimo día. No quiero el domingo, bueno, voy a esto, al servicio, de hecho. Pero dijo, no vayan el séptimo día, porque no van a encontrar nada. Y muchas personas dicen que salían también el séptimo día cuando el Señor había dado que no salgan. Y aquí quiero contextualizar a nuestros tiempos. Muchas personas pueden estar afanadas por qué va a ser de mí. No son conscientes de que la provisión viene de Dios. Hubo personas que colectaron muchas veces 2, se pudre. Pero algo que nosotros, y que quiero aclarar aquí, el día del servicio al Señor, donde recibimos alimento, donde recibimos palabra de Dios. Hubieron personas que no, yo voy a salir el domingo gano más.
El domingo es el día donde yo produzco más. El domingo es el día donde yo genero más ingresos. El día de hoy, escucha, que lo que tú obtienes el día que el Señor te ha llamado a estar, a obedecer aquí, a escuchar su palabra, a recibir su palabra, eso no es maná del cielo. Esa no es bendición de Dios. Dios me ha bendecido con el pan, Dios me ha bendecido. Y justo el día que es el día del Señor. Eso no es bendición del Señor. Será bendición de otro lado, pero no bendición del Señor. Esas personas que iban el séptimo día a buscar el maná, no encontraban maná. ¿Qué habrán encontrado que querían comer? No sé si comerían lagartijas, lo que sea, pero maná de Dios no iban a encontrar. Así que lo que obtienes el séptimo día y tú saliendo y diciendo, no, yo quiero al Señor, yo voy a ir, no importa, ese día, el domingo. Eso no es maná del cielo. Eso no es bendición del cielo. Ese es producto del afán. Ese es producto de la falta de confianza a Dios. Ese es producto que no confías en Dios y que crees que ese día vas a producir más. Pero el Señor te está diciendo más bien, ese día es mi día. ¿Amén? ¿Están despiertos? La intención entonces de Dios a lo largo de todos sus pactos con su pueblo es volver al pacto original, al diseño original, que tengamos esa relación directa con Dios. Y todo lo dicho, lo que hemos mencionado al momento, sobre el pan del cielo, apunta a algo mucho más grande. Todas esas señales, el maná del cielo, apuntaba a un nuevo, al pan verdadero, que era Jesús, que descendió del cielo. Juan capítulo 6 dice, acompáñenme y vamos a desglosar este capítulo, vamos a ir haciendo el recorrido. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Para contextualizar, nos encontramos, versículos anteriores, Jesús había realizado la multiplicación de los panes y los peces. Había un grupo de personas que habían visto el milagro. Habían visto ese milagro de la multiplicación. Habían sido alimentados. Correcto. Pero luego de ver ese milagro, Jesús decide, los discípulos en la noche se van a cruzar a Capernaum. Jesús se va al monte. ¿Por qué? Porque las personas que habían visto ese milagro querían hacerlo, este es el rey, vamos a hacerlo rey, entonces vamos a llevarlo a Jerusalén. No era el tiempo aún de que Jesús vaya a Jerusalén. Y él sabía, por eso él se fue. Pero estas personas buscaron y quisieron seguirlo. Pero seguirlo, ¿por qué? Como hay una frase, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. No era amor a Jesús, sino era amor a los milagros. No era amor a Jesús y no querían considerar a Jesús como su Señor y Salvador, sino más bien, o no lo veían como tal, sino más bien querían pan gratis. Querían alimento gratis. Querían seguir eso así como perezoso. No quiero trabajar, quiero todo lo gratis. Vengo orando por el pan de cada día, pero no me esfuerzo, no trabajo. Adán y Eva tienen la culpa. La gente que vio ese milagro solo vio su necesidad. Entonces, se enfocaron en el pan físico. Se enfocaron en saciar su hambre. Ojo, muchas personas pueden seguir un milagro, pueden recibir un milagro en un momento puntual de su vida. Algo que están necesitando. En este caso, quizás alimento en tu casa, en tu economía. Pero ese milagro, si no se vuelve, si no llega a ser una señal para tu vida que te lleve a Cristo, no va a transformar tu vida. No todo milagro se vuelve una señal para las personas, porque aún siguen siendo duros
Yo he visto personas que han recibido un milagro, que cuentan y en la semana están emocionados, pero luego se alejaron. Porque el milagro tenía que ser una señal. Y Jesús nos está mostrando aquí en su palabra que ellos no habían visto las señales. Ellos habían visto el milagro, pero no la señal a dónde apuntaba ese milagro. Y ese milagro apuntaba a Jesús. La intención del milagro era de que ellos vean a Jesús, no el milagro. Pero eran duros de corazón. Así como trabajamos entonces por el pan diario, así como nos esforzamos, haces horas extras, te amaneces, etcétera. Lo que el Señor nos enseña en este pasaje, no te esfuerces por el pan físico, esfuérzate por el pan espiritual, el pan eterno, el pan que cambia vida. Eso es lo que nos enseña el Señor. Así como haces horas extras, haz horas extras para pasar tiempo con el Señor. Así como te esfuerzas doblemente para poder cumplir con alguien, esfuérzate también para poder pasar tiempo con el Señor. Amén. Son 24 horas del día. Imagínense. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente le preguntó. Ya nos encontramos en el contexto de que, ok, quiero contextualizar un poco. La gente ya, Jesús se fue, ellos fueron siguiéndolo, vieron cómo es posible que Jesús haya cruzado a Capernaum. La cosa es que le siguieron, luego se encontraron nuevamente con Jesús y le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Acaba de multiplicar los panes. Estas personas son los que recibieron o vieron el milagro. Y le dice nuevamente, terco el corazón, ¿qué señales has hecho? Porque ellos no ven las señales. Vieron el milagro, pero no las señales. Cuando van en carretera, hay señales, ¿verdad? Que te dice voltea, viene un rompemuelle, una curva peligrosa. Si tú no ves las señales, te vas al barranco. Si solo te enfocas tu mirada en la pista, imagínense, y no las señales, te vas al barranco. Ellos se enfocaron solamente en el milagro, pero no vieron la señal hacia dónde iba. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Quiero ese pan gratis, ¿no? O sea, quiero ese pan. Ellos estaban en su intención, era solo recibir gratis eso. Era tanta la incredulidad de estos hombres que el protagonista del pan que venía del cielo para ellos, que sabían de lo que había pasado con Moisés, era Moisés y no era Dios. Para ellos el protagonista era eso, era Moisés. Porque es más fácil ver, ¿verdad?, al hombre que ver a Dios mismo. Y comienza a decir, esa es la persona que ha hecho el milagro. Pero Dios le está diciendo, no fue Moisés quien dio pan, sino fue Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que era Moisés el que tenía el poder? ¿O era Dios mismo? Pero ¿qué pasaba? Ellos vivían de las migajas de la relación de Moisés. Vivían de la relación de Moisés y no de la relación de ellos mismos con Dios. O de ellos con Dios mismo. Y cuando no tienes relación con Dios, te va a ser más fácil. Te va a ser más fácil ver al hombre que a Dios mismo. No vas a ver más allá de lo que ven tus ojos con respecto a lo que Dios está haciendo. Y ese es el problema cuando el ser humano empieza a ver más al hombre. Incluso cuando este es un hombre de Dios, ojo, porque Moisés era un hombre de Dios. Cuando comienzas a mirar a Dios, entonces comenzamos ya a entender la verdadera señal.
¿Hacia dónde apunta ese pan, esa provisión? ¿Cuál es la señal cuando Dios te provee? Gracias por haberme dado ese trabajo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra percepción ya cambia. Si no la está cambiando, no la ha cambiado, ajústala y dile al Señor que cambie yo. Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, esa percepción se da, ya no es gracias jefe por habernos, sí, agradecele de hecho, pero gracias por encima de todo ello, es a Dios. Comienza a agradecer a Dios por todo. Ya Dios se vuelve el centro de tu provisión. Amén. La percepción cambia cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y acá vendría algo fuerte que los sacudió a estos hombres. Ellos querían el pan, ¿no? Gratis. Querían recibir, danos ese pan siempre, decían. Pero en el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús les estaba mostrando que Él era el pan, ahora que viene, ha descendido del cielo. Así como el maná, estaba haciendo una comparación del maná. Pero este maná ya no es un maná físico, necesariamente, sino es algo que iba a cambiar espiritualmente la vida de las personas. Ya eso no es algo que te va a nutrir y que te va a permitir subsistir en tu hombre físico, sino era algo que iba a cambiar la vida de las personas. Y Jesús era ese pan que descendió del cielo. Y ahora los que estaban reunidos decían, pero ¿cómo voy a comer a Jesús? ¿Que vamos a practicar el canibalismo? Imagínense, no entendían. ¿A qué se está refiriendo? Esta palabra es muy difícil de entenderla, decían ellos. ¿Cómo voy a entenderlo? Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que se estaba refiriendo Jesús es que Él iba a ser el pan. Correcto, Él era el pan. Pero que comerlo significa que aquel que crea en Él, aquel que pueda entregar su vida en Él, que ese pan iba a entregar su cuerpo en la cruz del Calvario. Correcto. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús. Yo daré mi vida al mundo. ¿Cómo voy a comer? Decían ellos, canibalismo, ¿cómo es posible? Y la palabra nos muestra que muchos de ellos, tan duro fue esa palabra, que lo dejaron. Que abandonaron a Jesús y dijeron, no es posible, no entendieron. Pero Jesús se quedó, ¿y ustedes 12? ¿Se van a quedar o no? Sus 12, ¿no? Sus cercanos. Ellos se quedaron. Aunque por ahí uno, de hecho, le iba a traicionar. Pero ahora el Señor dejó algo escrito. Y con esto termino. Jesús dejó escrito algo muy importante. Y es su palabra. Que es justamente la que hemos leído. Y tú preguntarás, ahora, ¿cómo voy a comer esta palabra? También te preguntarás que yo no soy come papel, ¿no? ¿Cómo voy a comer? Cuando le dicen, devórate la Biblia, lo chavo, ¿no? Te vas a comer se va a comer el papel. Pero no. ¿Cómo devoramos la palabra de Dios? Así como Jesús, ¿cómo voy a comer a Jesús? Decían ellos. Y ahora en tus tiempos la gente va a decir, pero ¿cómo voy a comer la palabra de Dios? ¿A qué te refieres? La palabra de Dios nos enseña que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso está en 2 Corintios 10:3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Si tú sigues pensando, alimento mejor mi carne. Hemos tenido una semana de ayuno. ¿Qué es ayunar? ¿No? Decían muchos, por ahí algunos me preguntaron, ¿qué es ayunar? Pero ¿cómo voy a dejar de comer? Es necesario que Dios transforme sus corazones para poder entender eso de lo que Dios nos manda. Porque estas personas no llegaron a entender. Porque el que es del cielo, realmente lo que viene del cielo, realmente vuelve a Dios. Dios tenía elegidos, obviamente Dios elige a los suyos. Dios conoce, sabe quiénes son de Él. Pero estas personas no querían conocer a Dios, obviamente. No entraba en su mente esa capacidad. ¿Cómo es posible? No había revelación en ellos. Y si tú sigues pensando de que voy a afanarme por conseguir estas cosas, voy a tratar de esforzarme doble por superarme por esto, y dejas a un lado a Dios, la palabra de Dios nos dice que eso no es el sello de los hijos de Dios. El sello de los hijos de Dios es que caminemos por el Espíritu. Para caminar necesitas energía, ¿correcto? Para caminar, para movilizarte, necesitas energía. Necesitas alimento. Lo que caminan en la carne es porque alimentan más su carne. Y vas a caminar. Y vas a estar haciendo cosas. Vas a estar viendo y creyendo que son los milagros de Dios. Pero estás alimentando tu carne. Y como hemos aprendido, esa no es maná del cielo. Pero para caminar en el Espíritu, necesito una fuente de alimento. ¿Y cuál es? Su palabra. Pasar tiempos con Él. Así como la energía principal de estos hombres antiguos era el maná para poder subsistir el alimento físico, pero ahora dice Dios, el que come mi carne tampoco tendrá hambre. A veces nosotros no queremos más de Dios porque estamos saciados de otras cosas. Así Dios te presente un banquete, ya no quieres comer porque estás saciado. Recuerdo cuando era niño, mi padre, mi mamá, hacía una comida, mi mamá cocinaba rico, creo que para todas nuestras mamás siempre cocina rico, obviamente. Y yo era pequeño y papá me decía, vamos a salir un rato, acompáñame a tal, y íbamos. Y nosotros y eso me ha heredado mi padre, de hecho, somos cevicheros, pues, ¿no? Uno nacido en Puerto Enguacho, o sea, ceviche. Y yo venía allá, mi papá me decía, vamos a comer un cevichito. Y le digo, papá, pero va a cocinar mi mamá. No, ya bacán. Comíamos cevichito. Y ya estaba lleno. Pero justo mi mamá había hecho ají de gallina, mi plato favorito. Pero yo ya comí ceviche, que también me gusta. Yo llegaba a mi casa y ya no quería comer. Obviamente mi madre se resentía, se ponía triste y había un caos en casa. ¿No? Así el plato favorito, el ají de gallina, que me encanta, yo no podía comer, ya no entraba a mi barriga, porque yo ya estaba saciado, porque yo ya me había llenado, porque había preferido otras cosas. De tal forma igual, tu espíritu no va a avanzar, no vas a tener revelación del Espíritu Santo si tú no alimentas tu espíritu. Porque si alimentas más tu carne, pues vas a caminar más en la carne. Y vas a tropezarte más en la carne. Vas a ver resultados en la carne, pero no resultados en el espíritu. Vas a decir, Dios me está bendiciendo, sí, ¿por qué? Porque tengo plata, porque tengo comida, nunca me falta nada. ¿Y cómo sabes que es de Dios? Quizás ha sido por el afán y no por lo de Dios, porque has caminado en la carne. Y caminar en la carne tiene resultados. Pero caminar en el espíritu
nos da poder. Así nuestra carne llega a estar débil, nuestro espíritu puede llegar a estar fuerte si somos capaces de esforzarnos para alimentarlo con la palabra de Dios. Solo así podemos militar, solo así podemos pelear. Dios no quiere soldados débiles. Si estás débil, necesitas de la palabra de Dios. Necesitas alimentarte para que puedas pelear, para que puedas ganar esa batalla. Y para que puedas ganar esa batalla, aún las tentaciones. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Pero la tentación nunca llegó a su corazón. Nunca invadió su corazón. ¿Y cómo Jesús ganó la tentación? Con la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Padre. Amén. Así que si vives solo de ese pan y la provisión y todo eso, caminarás en la carne. Pero si vives de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, caminarás en el Espíritu y verás el poder de Dios. Amén, en tu vida.